De los homicidios en ajustes de cuentas a los femicidios, de las rapiñas a los abigeatos, la seguridad, o su antónimo, la inseguridad, volvió a ser la principal preocupación de los uruguayos desde el segundo semestre de 2023. Un estado de ánimo sobre el que se especula en campaña, entre encuestas de percepción ciudadana y recetas que se repiten. Elba Núñez es vocera de La Vida Vale, un grupo de vecinos que surgió en 2022 luego de que Micaela Pereira y Gabriel Melgarejo murieran al quedar en medio de una balacera en el barrio Marconi. Al principio pensaron que la solución era pedir más cámaras y más policías. Pronto se dieron cuenta de que el problema era multidimensional, por lo que las respuestas también tenían que ser múltiples y diversas. Elba vive desde hace 30 años en Las Acacias. Dice que en este barrio hay un tejido social muy potente que, aunque con muchos agujeros, todavía existe. Cuando se habla de inseguridad, ¿vos sentís que eso ha evolucionado en los 30 años que vos vivís acá? ¿Vos te sentís diferente? ¿Tomaste algunas medidas que sentís que has ido tomando? ¿Cambió tu relación con algunas calles, con algunas esquinas? ¿Cómo ha ido evolucionando esa sensación? Bueno, te cuento, yo cuando me vine a vivir a mi casa y hasta hace 3 o 4 años no tenía rejas. Tenía el murito y el jardín al frente. Hoy tuve que enrejar la casa y las ventanas, cosa que me desagrada. Pero bueno, no me queda otra porque me entraron 5 veces el año pasado a robar. Me llevaron las guitarras, algo que mis hijos lloraron mucho. Además de eso, el 156 me deja en la esquina de mi casa. Para llegar a mi casa corro por la mitad de la cuadra, porque tengo miedo. O sea, llegás corriendo. Llego corriendo o si me encuentro con las personas que habitan calle, que son varias, pero que son personas conocidas porque son hijos de vecinas o vecinos, Harry, ¿me acompañas? Y me lleva hasta la puerta de mi casa. Esa es la relación que tengo yo con la gente de mi barrio. Tenemos temores. ¿Y por qué tenemos temores? Porque los robos han crecido, porque las rapiñas han crecido, pero además tenemos temores porque tenemos problemas mucho más graves que los robos y las rapiñas, y uno de los problemas graves que tenemos son las balaceras. Entonces las balaceras, los que hacen, anoche tuvimos una balacera 21:30 en Los Palomares. Cuando estaba el helicóptero, que lo escuchan, ese es el helicóptero del... Es como un sonido ambiente normal. Es un sonido ambiente normal en este barrio, el helicóptero del Ministerio del Interior y la camioneta de policía que acaba de pasar. Las balaceras igual suceden. Mataron a un policía en el medio de Marconi. Winston Pereira es uno de los hermanos de Micaela. Pertenece a la escuela bíblica Esmirna y como parte de su obra cristiana, trabaja con niños en el Marconi y en Ciudad Vieja para mejorar la convivencia barrial. Tania Montelongo es vecina de Flor de Maroñas, nació y vivió toda su vida allí. Integra el colectivo feminista 8M Flor y la Comisión de Memoria Crece. Estudia trabajo social. Para mí la seguridad pasa por muchas cosas, no solamente por la seguridad tipo de salir a la calle, sino la seguridad alimenticia. O sea, hay un montón de cosas que también son parte de la seguridad, ¿no? De cómo transitar el barrio, no solamente en la parte que desde ahora se hace, ¿no? Como los enfrentamientos, como los robos, ¿no? Hay otras seguridades que no sé, que también uno las ha tenido que, algunas estrategias por ser mujer o por lo que sea, que van y de alguna manera también la vamos como enseñando, la vamos inconscientemente y quizás no somos tan conscientes de esas pequeñas cosas que suman también a la seguridad, de ir tejiendo con los vecinos, en redes y bueno, ¿no? En los discursos que también vamos dando, ¿no? Entonces la seguridad es compleja además porque no solamente se da por afuera, ¿no? En el caso de las mujeres también adentro de las casas, o sea, como que hay, no sé, me cuesta un poco definir la seguridad. Como ciudadano muchas veces no me siento seguro, no sé qué me puede pasar.
Yo a veces voy a visitar a algún amigo, algún barrio lejos del mío, y yo le digo, yo me siento más seguro en mi barrio que en este barrio. Con una amiga le robaron el auto hace poquito, y yo digo, esas cosas en mi barrio no pasan, por lo menos eso. Pasarán otras, pero eso no. Entonces a mí mi barrio me brinda mucha seguridad. Pero hay que ver que también el barrio sabe a lo que uno se dedica, qué es lo que hace. Entonces eso a mí me da seguridad. Esther Viera vive en Colón desde hace 50 años. Integra Vecinos en Alerta y dice que en los últimos 10 o 15 años el barrio se volvió una zona roja. El grupo de Vecinos en Alerta se creó hace casi 2 años con el objetivo de cuidarse entre sí. Para eso, se avisan por WhatsApp cuando ven a alguien que les parece sospechoso por dormir en la calle o estar consumiendo droga para cambiar de recorrido o hacerlo acompañados. Cotidianamente nos topamos con gente que roba, mata, nos distorsiona la vida, nos hace replantearnos. Antes para mí era muy normal no preocuparme las salidas y venir tarde, no solo por diversión, sino porque de pronto tengo que ir a un médico y los horarios se complican. Y te bajás del ómnibus de noche, por ejemplo. Exacto. De convivir con una de las líneas que vienen hacia acá, que es la del 526, que no bien entra en Sayago, hace el recorrido Conciliación hasta acá, con un guardia de seguridad, por los hurtos cotidianos encima del ómnibus, con violencia. Entonces eso a uno como que se empieza a recluir, se empieza a encerrar. ¿Qué es la seguridad para vos? Sería un estado de ánimo que no me haga preocuparme del horario que yo vaya a volver a mi casa, o de que, por ejemplo, en mi caso, que no tengo rejas en mi casa, pero que sí estoy evaluando ponerlo para mantener a determinado grupo de personas un poco fuera del ámbito más íntimo de mi hogar. La seguridad o la inseguridad es una consecuencia de una cantidad de factores que hacen a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero a su vez también es cierto que no podemos, sobre todo ahí ya entra la política y la política pública, estar siempre o únicamente pensando en cambios y en políticas que van a tener resultados a largo plazo. Es decir, tenemos que ser capaces también de dar soluciones a corto plazo que por lo menos vayan en la dirección correcta. Es muy cierto, hace ya 15 años, por lo menos en el Uruguay, que la seguridad parece como la principal preocupación. Pero eso también tiene su parte relativa, ¿no? Porque la preocupación medida por encuestas de opinión pública se construye de muchas cosas. Era la preocupación a finales del 2009 cuando teníamos tasas de homicidio casi la mitad de las que tenemos hoy en día. Entonces hay un efecto combinado de preocupación, de una conversación que se instala también de manera recurrente y hay que poder también ponderar otras cosas para medir el calado profundo de la inseguridad o de la seguridad en las representaciones sociales o en el comportamiento de la gente. En estos 5 años la mayoría de los delitos han empezado a bajar y se ha roto una tendencia histórica, pero falta muchísimo por hacer, evidentemente, ¿no? Nadie cree que estamos en una situación de seguridad ni siquiera aceptable para nuestros propios estándares. Creo que el hecho de que Uruguay sea, ¿no? Los politólogos hablan de una partidocracia, que los partidos políticos son tan fuertes que se apoderan o, entre comillas, corrompen todos los demás estamentos de la sociedad, nos juega en contra. Nos juega en contra porque cualquier cosa que yo proponga va a tener un rechazo del otro lado. Lugar. Siempre. Y eso puede ser de los allanamientos nocturnos hasta tratamiento de adicciones, hasta la política educativa o de seguridad social, hasta lo más mínimo. Y eso es un problema, me parece, porque creo que hay ciertos temas que ya están saldados en el resto del mundo y sobre la que no deberíamos discutir, no debería haber esa polarización en todos los temas. Hay temas sobre los que no debería haber, podría haber un apoyo tácito de la mayoría y que simplemente pasen, porque tampoco van a tener un impacto importante.
No es que yo haciendo esta plaza voy a bajar el delito. No, pero es positivo, suma. Y no es que los allanamientos nocturnos van a bajar el delito. No, pero suma, ¿no? Y sin embargo discutimos por todo. Hace, creo que fue más de un año, que debido a la reiteración de los delitos, desde una vecina convocó al que era en ese momento el director de Convivencia Ciudadana. Ajá. Se convocó también al que en ese momento era el comisario de la 21. Y la respuesta que ellos nos daban era, primero, lo sentimos así, desestimaron nuestras quejas, no las tomaron en cuenta, se excusaron de que nosotros, por ejemplo, no hacíamos la cantidad de denuncias necesarias para que ellos a su vez tomaran los recaudos, porque según ellos, si hay denuncias, entonces ellos le dan valor a que el lugar merece más patrullaje o más contemplación desde la comisaría. Y la verdad que no ha sido así, digo, por un tiempo corto veíamos las camionetas estacionar, yo lo veía frente a mi casa, haciendo un relevamiento de los vehículos y de las motos, pero de pronto veíamos cómo pasaban al lado de ellos motos sin matrícula, sin casco, sin nada. Ellos no, ellos solamente tomaban en cuenta lo que iban a la función que iban a hacer en ese momento. Y nosotros pensamos que sí, está bien que ellos tengan que hacer un relevamiento deteniendo vehículos, pero si por otro lado estamos pensando en que la policía tiene que tener una presencia distinta a la de hacer un relevamiento solo de los vehículos. ¿Cuál es la presencia que a vos te gustaría que tuviera la policía en el barrio? Bueno, la presencia debería ser en determinados horarios que no se dan. ¿Cómo es la relación con la policía, con el ministerio? Digamos, vos estás en una organización, han militado, han entregado cartas, han manifestado su preocupación, han pedido soluciones. ¿Cuál es la respuesta? ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Has visto alguna clase de evolución en eso? Bueno, respuesta no hemos recibido ninguna. Como primera medida, le entregamos 2 cartas al presidente 2022, 5 de octubre de agosto, del 2022 y del 2023. Nunca se dignó a decirnos, bueno, qué bueno que los vecinos estén pensando en esto. Jamás, no nos dijo nada. Ni siquiera se dio como por aludido de que existimos. Como organización barrial, porque además nosotros no somos una asociación civil ni una ONG, somos vecinas y vecinos que nos juntamos alrededor de una mesa a pensar cómo queremos vivir. Y no queremos vivir así. Nosotros le pedimos al gobierno siguiente, que va a asumir el 1 de marzo, que no importa el palo que sea, que lo que piense es que piense en hacer políticas de Estado. Porque una política de seguridad y convivencia, o de convivencia y seguridad, por 5 años no alcanza. No podemos en 5 años resolver los problemas que tenemos, porque tenemos problemas que han venido creciendo, pero que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. ¿Vos pensás que los políticos en algún punto no deberían sentarse los de todos los partidos y ponerse de acuerdo? Que ahí hay como una mezquindad de repente de no ponerse de acuerdo con los de otro partido. Y cuando yo digo, vos tenías 400 muertos, pero ahora yo tengo 443, estamos hablando de personas. No podemos tirarnos con números por la cabeza. Eso a mí me da vergüenza de que mis políticos hagan esto. Porque somos una buena democracia, porque tenemos partidos políticos potentes. Y nos tiramos números por la cabeza, porque yo bajé la rapiña un 5%, el abigeato. No, sentate a dialogar. Entiendo el aumento de la inseguridad como un fracaso de las políticas sociales y de un modelo global. Y la focalización del debate impide justamente la posibilidad de dar una respuesta a este fenómeno que, como se ha dicho, es de otro orden o de orden estructural. Un aumento de la inseguridad en sociedades latinoamericanas que tienen un modelo de desarrollo hace que sea fundamental tener una política de seguridad, una política criminal, pero no podemos disociar esta dimensión de un aspecto general de modelo de desarrollo, que es lo que ocurre, con el drama que se vive en las sociedades contemporáneas, vinculado a la centralización del debate público en las instancias electorales, sobre todo, únicamente en el problema de la seguridad, sobre todo en el problema de la seguridad,
y ya no en una cuestión de modelo de desarrollo, que es una palabra que ha desaparecido, así como la palabra solidaridad desaparece. La importancia de la educación, todo aquello que va a incidir a nivel de distintas políticas en que disminuya la seguridad o en que podamos pensar de qué particular modelo es resultado las formas actuales de inseguridad, que también son plurales. Podemos pensar en el género, podemos pensar en la inseguridad a nivel ecológico, podemos pensar en la criminalidad, el delito, y todos estos fenómenos tienen su raíz diferencial y ameritan políticas diferenciales de seguridad. Yo tengo algún matiz ahí, debo decir, con todo respeto. Me parece que cuando para solventar las carencias que tenemos ponemos en jaque el modelo de desarrollo, me parece que es un término demasiado amplio. O sea, me parece que estamos tirando el agua con el bebé todo para afuera. Es decir, creo que si vemos los países desarrollados, si vemos los países que tienen niveles de inseguridad aceptables, lo que vemos es que tienen un modelo de desarrollo parecido al nuestro, solo que hay políticas sectoriales que han desarrollado que nosotros no desarrollamos. Uno de ellos, por ejemplo, la educación, como dijo Nivi, ¿no? Tratamiento de adicciones, el sistema penitenciario, por supuesto, ¿no? Es decir, hay países que nos llevan 40, 50 años de desarrollo de esas políticas sectoriales que en Uruguay hasta el día de hoy nunca nos hemos tomado en serio. Pero desde mi punto de vista tampoco hay que poner en jaque todo un desarrollo que ha permitido bajar la pobreza, ha permitido que el país crezca en un montón de áreas y de manera correcta. Es decir, yo creo que Uruguay progresa. Yo creo que no nos podemos comparar con los países desarrollados justamente en términos de la matriz estructural de desarrollo social. Eso es un largo debate, ¿no? Yo imagino que Nilia, cuando habla de modelo de desarrollo, refiere fundamentalmente a desigualdades estructurales constitutivas que nos constituyen un espacio social absolutamente diferente. Los fenómenos latinoamericanos, regionales, en torno a cómo prosperan los mercados ilegales, tienen que ver con estos factores estructurales, ¿no? Y que generan unos niveles de violencia que no están en otros escenarios. Entonces, yo creo que efectivamente hay un problema allí que está ligado no a una ruta, a una tendencia en términos de mejora social circunstancial, sino a problemas hondos en torno al calado de las desigualdades sociales, a los factores de riesgo, a las vulnerabilidades de distinto tipo, a la desinversión crónica, estructural, al funcionamiento del resultado de las propias instituciones del sistema penal. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente hay una brecha gigante en nuestros países entre la magnitud de la problemática y la respuesta diseñada. Bueno, ahora está el tema de los allanamientos nocturnos y más allá de si sirve o no sirve, coincidirán en que solo probablemente no sirva. Primero de generar debate, yo no sé si tenemos debate. Tenemos un ruido brutal, tenemos peleas furibundas, pero no estoy tan seguro que en el espacio público podamos tener debates sustantivos que permitan encontrar este ritmo, ¿no? Porque en general algunas posiciones cuando aparecen suelen ser rápidamente desplazadas por esto, ¿no? Por el cortoplacismo, por cierta idea de ingenuidad y demás. Entonces tenemos ahí una dificultad que es de orden político, que obtura y que dificulta justamente el trazado de eso. O sea, cada paso que damos estamos un poquito más lejos, objetivamente. Después habrá que seguir insistiendo y habrá que generar las condiciones políticas para eso, ¿no? Para poder entender cómo desde el Estado y cómo a nivel general se puede pensar un diseño de política que impacte fundamentalmente sobre los factores de riesgo y que combine sin dejar de pensar en la exigencia inmediatista de la demanda. El presidente Nayib Bukele mantiene una guerra contra violentas pandillas. El régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial se instauró el 27 de marzo del 2022. Entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria. Desconozco integralmente. Si la pregunta ¿es un modelo para Uruguay? No, no es un modelo para Uruguay. En Uruguay, como en varios otros países de Latinoamérica, esta idea del modelo Bukele se utiliza
como referencia para hablar de seguridad en nuestros propios países. En primer lugar, preguntarte eso, ¿podemos hablar de un modelo? Yo creo que no se puede hablar de un modelo en el que la estrategia de seguridad del gobierno por los primeros 3 años fue hacer un pacto con las organizaciones criminales que fueron las pandillas. El pacto termina con una masacre de 87 ciudadanos en un periodo de 3 días y a partir de eso empieza otro modelo que se llama régimen de excepción, que consiste en la suspensión de derechos constitucionales para ciudadanos y que ha terminado con El Salvador siendo el país que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ha habido más de 80.000 arrestos desde marzo de 2022 y había más de 40.000 personas en prisión para ese momento. Es decir, se habla del 2% al menos de la población adulta salvadoreña que está encarcelada. Y aparte, en un sistema en el que los ciudadanos sabemos del gobierno lo que el gobierno nos permite saber, en el que la ley de acceso a información pública está inutilizada, en el que la Dirección de Centros Penales no sube estadísticas desde diciembre de 2020 y en el que las estadísticas que había subido ahora son inaccesibles, y en el que los ciudadanos en cualquier momento que sean arrestados no tienen derecho a un abogado. Lo que ha ocurrido en El Salvador, la gente quiere saber si se puede ser replicable y lo otro es si la gente estaría dispuesta en una sociedad que tiene características distintas de la salvadoreña. La sociedad salvadoreña es una sociedad que tiene un promedio de escolaridad de 6º grado. Es una sociedad en la que el 40% de las personas son pobres y en la que hay toda esta noción de derechos de la gente. Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, de garantías, de separación de poderes, la gente no entendía eso. La gente lo que entendía era que había un maleante afuera de su casa que estaba ahí a punto de hacerle algo a sus hijos o a ellos mismos, que lo renteaban o que lo extorsionaban. Entonces, el sacrificio de esos derechos teóricos por la seguridad palpable ha sido una decisión de la mayoría de salvadoreños y es parte de la razón por la que a Bukele se le votó inconstitucionalmente para un nuevo periodo. Es la base de él. Ahora, en otras sociedades que tienen otras características, la pregunta que cabe es si la gente está dispuesta a sacrificar sus derechos por seguridad. Y la otra pregunta que hacen los académicos y la gente que estudia esto ¿es necesario? ¿Es la única forma de tener seguridad? Tiene que haber otras fórmulas y que esta no es ni una fórmula mágica ni replicable tal cual. El Salvador es un país de 6 millones de habitantes en 21.000 kilómetros cuadrados. Federico Maritán es maestro comunitario en Piedras Blancas desde 2010 y coordinador del grupo de rugby femenino Las Águilas. Este es un proyecto de integración social y deportiva que funciona desde 2018. Participan unas 40 gurisas de entre 12 y 19 años que estudian en el liceo, la UTU y el Instituto de Educación Física de la universidad. Ellas mismas se bautizaron Las Águilas. Están registradas en la Unión de Rugby del Uruguay y como todavía no tienen cancha ni sede, entrenan en el Club Social Piedras Blancas. ¿Has visto una evolución en términos de, y sobre todo eso, conviviendo con niños y viéndolos? ¿Sentís que tienen más miedo que antes? ¿Que ha cambiado un poco la vida de ellos en relación con el barrio y con la seguridad? Bueno, mira, en realidad el barrio sí es verdad que hay veces que hay noticias que no son lindas. Yo no voy a decir que no, ni voy a ser ni ingenuo, ni voy a venir a decir cosas que no son. Sí hay veces que la gente sí tiene un poquito de miedo de algunas cosas que han sucedido, pero bueno, yo desde el punto de vista de la escuela, por ejemplo, la escuela es un lugar sumamente cuidado por el barrio. Entonces, es un lugar seguro. Y la comunidad a la escuela la respeta muchísimo. Entonces, muchas veces se puede pensar que Piedras Blancas es un lugar peligroso, pero yo diría que no es tan peligroso. Que pueden suceder cosas, no te voy a decir que no. La verdad que yo creo que pasan muchas cosas buenas. Los centros educativos, la movida que hay en centros educativos, digo, nada, en cuanto a maestros, profesores, digo, comprometidos.
Y bueno, capaz que eso a veces no sale en las noticias. Lo que sale es lo otro. Y lo que sale es mucho lo otro, ¿no? Que antes la puerta del CAIF, la puerta de la escuela, la puerta del centro juvenil era respetada. Hoy en día hay balaceras en la puerta del CAIF, a la hora de la salida de los niños. La semana pasada, la otra, en la puerta de Santa Rita, que es uno de los CAIF, al lado de donde era la policlínica, que ahora se la llevaron, del centro de Salud Misurraco, hubo una balacera. Y entonces las educadoras no saben cómo manejar esto, porque vos llamás a las familias y les decís, vengan a buscar a los niños. Pero venís a buscar a los niños en el medio de la balacera. Claro, por Los la calle, niños caminando por esa misma calle. Y los niños están tirados debajo de las mesas, porque hay balaceras y no sabes si una bala va a entrar adentro del CAIF y lastimar a un niño. Bueno, en momentos donde los enfrentamientos armados en el barrio estuvieron como muy complicados, sí, o sea, porque fue como, yo me tengo que ir de acá, porque tengo a mi hija, o sea, como trabajaba, o sea, como era como... Y después es un poco como eso, ¿no? En el momento decís, está, o sea, porque lo natural es poder salir de ese peligro también, ¿no? Cuando te das cuenta que estás en una situación y que en realidad también intuitivo. Es como, bueno, yo no me puedo, porque ¿cuánto tiempo tengo que quedarme acá como algo que aferrado? Pero bueno, después, bueno, en mi caso yo opté por salir a trabajar, me fui a trabajar a Libertad, o sea, me moví a este departamento, o sea, salí un poco y pude, o sea, ahora en el tiempo pude ver como tomar una distancia, ¿no? De esas situaciones y de poder ver de que el moverte no te va a cambiar demasiado, ¿no? Porque está en todos lados. El tema es cuando vos te tenés que ir de tu barrio porque no podés habitarlo. Eso es como no te dejan. Porque no te dejan, eso es lo jodido. Uruguay es un país envejecido que expulsa a sus jóvenes, que además somete a sus jóvenes pobres a altísimos niveles de violencia y particularmente hace que las condiciones económicas del juego y las condiciones actuales, por ejemplo, del tráfico de drogas, que ha sido una de las dinámicas que golpea más allí donde falta dinero, porque es un mercado esclavista, violento, que no respeta derecho y que se alimenta justamente de la pobreza, determina evidentemente que para los jóvenes pobres sea fundamental porque una política. además no hay una distribución igual en el territorio de los jóvenes. Los Para jóvenes nada. están concentrados en esa zona. Exactamente, hace que sean fundamentales el sistema de protección de trayectorias educativas, porque la educación es la base de la conformación de un proyecto que va a dar condiciones para no reproducir esa clave en la que han quedado, obviamente mercado de empleo formal, porque dinero el tráfico de drogas y trabajo ofrece. Lo que justamente hace falta en estos territorios violentos es empleo formal y proyectos durables de vida y la reconstitución justamente de una red comunitaria. El caso de la violencia de género es otro caso estructural. Si nosotros únicamente, o sea, no seguimos impulsando un cambio de pauta en las relaciones de género, vamos a alimentar primero el problema de la violencia adolescente por la cuestión de las masculinidades violentas, que culturalmente es uno de los factores que permite el involucramiento en la violencia. Y que en los hogares se asocia fuertemente la idea de una masculinidad violenta o del jefe del hogar o del patrón. Lo veía en el debate sobre allanamientos. Se sigue poniendo en el centro la idea del jefe de hogar que abre su puerta. Y esto es bien distinto de la realidad de los hogares, de las jefaturas, y la imposibilidad de pensar que en los hogares hay niños y adolescentes que muchas veces hoy son los que cuidan y son casi que jefes de hogar ante la falta de adultos responsables. Las chiclenas se empoderaron, o sea, el barrio no tiene mucha propuesta de deporte femenino y ellas encontraron una identificación, encontraron la posibilidad de practicar deporte y además
el rugby, que es un deporte que la verdad le da un lugar a todas las personas. Yo nunca jugué al rugby, simplemente soy un hincha de rugby y me dio la posibilidad de formarme, de poder ser entrenador. Y bueno, y las gurisas se encuentran en un lugar de pertenencia y una identidad, que para mí ahí es como, lo más importante para nosotros no es si ganamos más o menos partidos, pero sí el tema de la identidad y de que ellas se sientan parte, porque en un momento donde a veces las identidades de los barrios están atravesadas o por connotaciones negativas, o estamos en tiempos de globalización donde no hay identidades locales y lo global nos supera, ellas en su barrio encontraron algo que las identifica. Sus colores, su nombre, sus rutinas, ¿no? O sea, cada día que hay un partido hay que juntarse 7, 7 y media en Bellón y Tula, y ahí están. Y después en esto de lo emocional, yo creo que un factor, pero que está en todos lados y es como bien salado, es la soledad de los botijas, la soledad de los gurises, la soledad de las familias, o sea, y ahí es donde hay que hacer como, bueno, que está, que no, porque cuanto más solo está la persona, más complicada tiene la soledad, o sea, no sé, que te desaparezca una gurisa y que la gurisa entienda de que no tiene que nadie salir a buscarla, de que no me salgan a buscar, ¿para qué me buscan? O sea, es porque está jodido, porque alguien que entienda eso. Porque... O que ese ajuste de cuentas es el hijo de alguien, el hermano de alguien. Y lo mismo con gente que está, o sea, nada, que es difícil poder como hacer la búsqueda, que no hay nada claro, o sea, y es como, no, eso me... Yo creo que el punto de lo que vos decías, el punto neurálgico de todo es atender a la familia, darle herramientas a la familia, fomentar talleres para familias, instruirla, darle herramientas para los adolescentes. El Estado se ocupa mayormente de los pobres, llega mayormente a los más vulnerables, a quienes justamente el modelo actual condena mayormente a no tener proyectos y a reproducir lógicas de obtención ilegal de dinero, porque el problema del dinero sigue siendo el problema fundamental que organiza la mirada cotidiana de aquellos que no tienen, sobre todo en un mundo en el que faltan estructuras como la escuela, como la plaza, o en el que esas estructuras también contienen violencia y se transforman en inseguras por estas dinámicas. Debemos recordar que este control es un control muy pobre, control punitivo, y que se dirige sobre todo, mirado en distintos tipos de delitos, a castigar los delitos de los más pobres y en menor medida los delitos de los más ricos. Eso es lo que se llama la selectividad del sistema penal y que justamente forma parte de las cosas que nosotros tenemos que abordar y democratizar. El problema es multidimensional, porque cuando nosotros hablamos de que tenemos problemas en el barrio, hablamos que tenemos problemas de trabajo. Si los jóvenes nuestros no tienen trabajo, no tienen buena educación, ponete a pensar que nuestros jóvenes están presos, muchos de ellos. Y de esos jóvenes tenemos casi todos que son analfabetos, por desuso o porque no terminaron la escuela. ¿Y qué espera un joven analfabeto a los 20 años cuando no tiene alternativas? ¿A veces no te preocupa como que puedan equivocarse con una persona? ¿Eso lo han charlado, lo conversan como grupo? ¿Quién es la confusión? ¿Nuestra hacia el Claro, claro. Alguno que puede ser que viva en la calle, pero de repente no delinca, o, digamos, ¿lo charlan eso? ¿Lo conversan entre ustedes? Sí, porque han habido casos puntuales y hay una persona que, si bien no vive en la calle, es un cuidacoche, que integra el grupo también, pero lamentablemente
no podemos llegar a la instancia de permitirnos, ¿cómo te voy a decir?, la compasión sin cuestionar que esa persona puede hacernos daño. Esa desconfianza que sentimos está brindada por todos los eventos que pasan diario. Podemos hablar de seguridad, de sí, si me roban el celular, pero podemos hablar de seguridad en el tránsito, podemos hablar de hoy toda la seguridad digital, ¿no? De todo lo que pasa, que nos pueden hackear una cuenta y acceder a un montón de información, y eso no es que sea que pase acá en Belloni, ¿no? O sea que en realidad el concepto de seguridad es muy amplio, hay que ver en qué, cómo lo delimitamos. O sea, yo en el barrio te puedo asegurar que yo me siento seguro. Bueno, vivo unas cuadras acá, no vivo en Marconi, vivo en Placido Yauri, pero tengo toda mi familia en lo que es Marconi. Yo vivo en Flor de Maroñas, nací allí. Mi familia es también de hace muchos años ahí en Flor de Maroñas. No sé si a ustedes les pasa, cuando dicen dónde viven, generan en los otros cosas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? En lo personal a mí me genera cierta molestia desde que no te entran las ambulancias, por ejemplo, donde tampoco te quiere entrar un servidor del TV Cable o la fibra óptica, porque lo consideran zona roja y trae una problemática eso. Es como que nos sentimos olvidados también como de la sociedad, ¿no? Que no integramos parte de la sociedad. Y yo me imagino que en tu barrio debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, pasa bastante lo mismo. Flor de Maroñas es muy diverso, ¿no? Y diverso también en sus días, en sus momentos y en las situaciones. Entonces no es como negarlo, pero sucede y cuando sucede genera cosas. Y una de las cosas que también genera es que no deja visibilizar todas las otras cosas que suceden en el barrio, que también fomentan un montón de cosas y esto, ¿no? Estigmatizar por momentos que puedan estar transitando el barrio, un barrio entero, ¿no? En agosto de este año, el diario El Observador publicó una encuesta realizada junto a académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que releva el aumento de la sensación de inseguridad en los barrios donde es más frecuente la violencia letal. En Colón, donde vive Esther, el 30% de los vecinos y vecinas dijo que se sienten seguros. En Piedras Blancas, donde entrenan las águilas, el 29%. En Las Acacias, donde Elba vive y trabaja, solo 15% se siente seguro. En Ituzaingó, donde entrevistamos a Winston y Tania, es 24% el que se siente seguro. Pero en Flor de Maroñas, el barrio donde vive Tania, solo 9% tiene esa sensación. Cuando uno le pone carne a eso, también lo que ve son ¿no? vidas atravesadas que le hacen un poco de ruido a esas construcciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ajustes de cuentas o de enfrentamientos entre bandas, en una de las entrevistas, por ejemplo, Tania decía, yo lo entiendo, lo veo, pero también los conozco de chiquitos a esos chiquilines y veo la fractura en una casa, ¿no? De que más allá de que hay una trayectoria determinada, también hay todo una cosa que se genera a partir de esos episodios, ¿no? Y que va dejando cicatrices que después hay que ir para atrás, ¿no? También ahí hay como una dificultad para que se visualice invertir o trabajar en esas áreas, ¿no? Sí, es un poco la magnitud del problema, ¿no? La profundidad del problema de esas vidas dañadas, heridas, victimizadas, esas vidas que oscilan justamente entre la vida legal y la vida ilegal, ¿no? Esas fronteras que se difuminan. Cuando uno pone el foco en el territorio y agranda la lupa, el panorama es mucho más complicado. Y ahí es donde vienen los problemas de diseño de la política pública. La política en general se diseña más bien desde la lejanía, desde la distancia y desde el desconocimiento fenomenológico del problema. Entonces,
ahí no es una cuestión solo de recursos, yo entiendo que es una cuestión de recursos, sino me parece que es más bien de diseño, de racionalidad. La sensación que a mí me queda, y esto es un tema interesante como para estudiar en profundidad, es que efectivamente ha habido un incremento en el último tiempo en términos de inversión en seguridad en todos sus componentes, sin lograr absolutamente nada, porque no hemos morigerado ni las tasas de delito, ni los delitos más graves, la población carcelaria ha aumentado, los problemas de reincidencia también, o sea, tenemos un... Hay algo de la racionalidad de ese gasto que se considera siempre urgente y necesario, cuyo impacto hay que poner en discusión. Bueno, Bukele es un publicista muy efectivo, ciertamente. Eso es lo que mejor lo caracteriza. Eso ha sido, fue su negocio familiar. Su incursión en la política viene de que él le manejaba las publicidades al partido de izquierdas, al FMLN. A partir de eso se convierte en alcalde de un pueblo bastante pequeño que se llama Nucujetlán. De ahí se propulsa para la alcaldía de San Salvador, que ha sido la plataforma más tradicional de los presidentes. Tenemos que ver de dónde venimos en este país, de un país donde el control territorial no lo tenía el Estado, lo tenía las pandillas, en los que para entrar a ciertos territorios tenías que entrar con permiso o con algún tipo de contacto dentro de las comunidades, en los que padres no veían a sus hijos que vivían a pasajes de distancia y tenían que salir de sus colonias para verse con sus familias. Eso es El Salvador. La gente ve los videos del Secot, los pandilleros semidesnudos, con el pelo rapado, marchando al son de los guardias penitenciarios. Lo que la gente no ve es que el Secot es simplemente una de las prisiones en El Salvador y que la mayoría de arrestados bajo el régimen de excepción no van para el Secot, sino que van para otras prisiones, como Izalco, como Mariona, donde según testimonios de gente que ha salido de cárcel y que hemos entrevistado en el Faro, pero que también se ha documentado por organizaciones como Human Rights Watch, hablan de tratos sistemáticos de tortura, hablan de muertes en prisiones, hablan de condiciones que no facilitan la reinserción, que es, según la ley salvadoreña, el propósito de las cárceles. No torturar a la gente, sino habilitarlos para volver a reinsertarse en la sociedad después de pagar su condena. Lo que ocurre en El Salvador se parece más a la venganza que a la justicia, pero como de nuevo este país ha estado tan privado de justicia, este país era un país en el que se juzgaba 1 de cada 10 homicidios y que la tasa de condenas era muy baja respecto a la enorme violencia que había, en los que la gente en las comunidades estaba bajo el yugo de pandillas y de organizaciones criminales, que cuando ven a la policía actuar de estas maneras contra otras personas, les da un sentido de vindicación que es normal y que es, yo creo que comprensible hasta cierto punto. El problema es que cuando nosotros aplaudimos la violación de derechos de otras personas, eso termina siendo una escupida para arriba, termina siendo algo que nos va a repercutir a nosotros y que la gente que aplaude el régimen de excepción, que es mucha, lo aplaude hasta que les toca a un familiar cercano. No me parece que sea una solución factible, digamos, equilibrar entre represión y prevención, por así decirlo. Es decir, disminuir de alguna manera el aparato represivo del Estado, creo que simplemente no es una opción viable. Quienes viven en barrios como estos, donde hay violencia que campea, lo saben. Es decir, yo no puedo retirar al Estado de esa parte. Tengo que hacer crecer a la otra. Y por eso hablaba al principio sobre el modelo de desarrollo, porque me parece que no hay una solución viable que no pase por un plano económico donde Uruguay crezca bastante más de lo que está creciendo ahora y que permita agrandar el Estado en esta pata que todavía está en pañales. Es decir, por supuesto que tengo que cambiar la matriz del sistema penitenciario y eso a largo plazo implica tener muchas menos personas presas, es verdad. Pero si yo saco a las personas que tengo presas, fuera de los números, me aumenta el delito. Es así, está comprobado en muchas partes de la historia reciente del Uruguay, incluso en este gobierno. Si hay personas que yo las puedo sacar del sistema penitenciario y por más que yo les dé una medida alternativa, van a seguir reincidiendo, van a seguir delinquiendo. Entonces, lamentablemente esta parte, digo lamentablemente porque como dije antes, me gustaría poder invertir en otras áreas, pero lamentablemente el problema que tenemos es este. Durante muchas décadas, quizás siglos, se fue creando un cultivo que hoy simplemente no podemos erradicar cambiando de políticas. Está ahí. Entonces yo tengo que mantener fuerte también la pata represiva, la pata investigativa, la pata disuasiva. La clase de violencia que hay hoy no había antes, la cantidad de cosas que suceden negativas.
no, está muy acrecentado. Y es como decía ella, hay que vivir acá para contarlo, ¿no? Estigmatizan tanto el barrio que cuando vos necesitas llenar un currículum o lo que sea, tenés que dar otra dirección de otro lado de la casa de un pariente porque si vos decís, soy del Plácido Yauri, soy del Flores de Maroña, soy del Marconi o soy de Piedras Blancas, ya no te miran con buenos ojos, ¿entendés? ¿Sienten que en los lugares donde viven o donde circulan han empezado a pasar cosas en la calle o de día que antes no pasaban? ¿Hay eso? ¿Cuánto de construcción hay o cuánto efectivamente lo ven, lo sienten? Sí, yo por ejemplo en lo personal sí, claro que hay cosas que son modalidades nuevas. ¿Entendés cómo se mata gente en la calle? Claro que lo veo. Lo veo que sucede, no que lo veo yo de ver. Veo que sucede, veo que es complicado, veo que genera morbo en la juventud. Cierta violencia genera morbo porque se ha llevado hasta en las redes sociales de estar gurises con armas, promocionando armas, y ellos quieren... A mí me pasa esto. Nosotros tenemos una escuela bíblica donde trabajamos con niños de contexto crítico. Y niños de familia de repente agarran un palo o agarran... Yo el otro día tenía fuera de mi casa un soplete de pintar y parecía un arma. Entonces uno de los niños agarró eso y me decía, ¡pah, tremenda 9 tengo! Entonces eso es lo que genera. Ese morbo genera que no es bueno. No es bueno. Todo eso se genera en el ambiente en que estamos. Saber lo que es una 9 a esa edad. Saben Por eso. Porque... Entonces es lo que nosotros tratamos de concientizar. Siempre el mensaje de nosotros es concientizar al otro, decirle, no, mirá, el camino no es por ahí, el camino es por acá. Eso déjalo ahí, eso no te va a servir. Entonces siempre el concientizar. No sé, en tu caso, en tu barrio, si pasa eso. Sí, pasa, como en todos, y o sea, yo circulo por varios espacios. ¿Y vos sentís que has tenido que diseñar estrategias para protegerte? ¿Que has cambiado maneras, lugares donde sí, circulás? En el cotidiano, sí. Sí, de la forma de que llego al barrio en la noche, ¿no? Yo estudio, llego al barrio en la noche, cómo también, ¿no? Cómo nos vamos avisando, o si hay alguien, compañera, que vamos juntas, entonces el poder como, ¿no? Y lo veo también en la mañana cuando me voy a trabajar, la familia llevando a los gurises hasta la parada del ómnibus, ¿no? Como en esas cosas, y también en el saber, ¿no? Que hay gurises que se nos da, o sea, del barrio, que se han muerto en enfrentamientos, o sea, que sabés como la historia, ¿no? Yo trabajo como en la parte más social, trabajé mucho tiempo, ¿no? Entonces, nada, familias que quedan ahí, bastante desarmadas y que, bueno, y que los chiquilines que estarían en esa, subiste toda su vida, como, ¿no? Y impacta. En términos macro hay una correspondencia entre, por una parte, los lugares de concentración del delito y las percepciones más negativas y más críticas en términos de afectación. Uno podría pensar que ahí hay una correlación. Ahora, cuando uno analiza desde otro lugar, no solo desde una encuesta de opinión pública, sino que trabaja en los territorios prestando oído, ¿no? A nosotros nos ha tocado trabajar varios años en etnografías en el Marconi y en Casaballe. Las demandas punitivas ahí están mucho más menguadas, justamente por eso que tú decías. Hay un convencimiento social, que yo no sé si está demasiado articulado, a que justamente los dispositivos punitivos no funcionan, rompen, deshacen, no dan garantías, no dan seguridad, no son necesariamente, o sea, las poblaciones en esos lugares tienen una relación más bien ambigua con el aparato punitivo, con la cárcel y con la policía. Por un lado sí, en el sentido de que tengo un problema y tengo una urgencia, pero por otro lado, cuidado, porque esto a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, hay algo para explorar ahí en torno a los sentimientos de punitividad y a las demandas sociales, como muy bien decía Nilia, en términos de la escucha comunitaria y de escucha de la demanda desde otro lugar, que es enormemente desafiante para pensar alguna de esas claves. Y yo creo que mirar desde ahí relativiza mucho la demanda del poder punitivo. Yo estoy absolutamente convencido que parte del problema es el poder punitivo, o sea, que genera en sí mismo una lógica, porque se habla que, bueno, que hay que mantener ciertos equilibrios, que no se puede desandar algo,
Yo creo que el desafío está en la reestructuración del propio poder punitivo como parte del problema. Pretendemos que técnicos, vecinas y vecinos, educadores, trabajen acompañando trayectorias de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes, de familias y de la comunidad. ¿Con qué? En las infraestructuras que ya tenemos. Tenemos escuelas que después de las 5 de la tarde están vacías. Por ejemplo, El CAIF. El CAIF, después de las 5 de la tarde está vacío. Tenemos el SACULE, tenemos el Luis Acuesta, tenemos el CEDEL. Y en todos los territorios tenemos, de todo. Entonces, no hay que poner plata para infraestructura. Lo que hay que poner es plata que acompañe las trayectorias. ¿Y sabés por qué que acompañe las trayectorias? Porque hay un montón de lugares, como ser la escuela, las maestras muchas veces saben que a un gurí se te va a caer. Porque conocen a la familia, porque es el tercer hermano, el cuarto hermano. Y las maestras, ¿a quién recurren? No tienen a nadie. O en el SACUDE se sabe que gurí está complicadito y necesitamos acompañar a todas estas gurises, a todos estos gurises, para que no se caigan, para no tener problemas y después decir, bueno, mira, entró a la banda. Pero las políticas para que cambien las situaciones en los barrios, para que cambien la situación de violencia brutal que estamos viviendo, se necesita poner presupuesto. Hay medidas que son a corto plazo y medidas que son a largo plazo. El problema es que todas compiten por recursos, evidentemente, ¿no? Esta plaza en la que estamos hoy, esta plaza preciosa, está muy bien construida. Ahora, si uno construye una plaza como esta en otra parte, el delito no va a bajar. Eso no significa que esté mal. Es positivo tener esa plaza y seguramente a largo plazo, si está acompañada por otras medidas, si es aprovechada por la comunidad, va a sumar. Pero siempre hay que entender que va a sumar, no es que va de alguna forma a bajar el delito. Las medidas de control que hace el Ministerio del Interior sí tienen esa capacidad, temporalmente, pero tienen la capacidad de bajar el delito y proteger vidas que si no se pierden. Entonces, sobre todo lo aprendí desde mi rol en el Ministerio del Interior. Yo no puedo dejar de hacer esas medidas, por más que soy consciente de que le estoy sacando recursos a medidas que a largo plazo serían más importantes para una solución sostenible, ¿no? Yo no tengo dudas hoy de que precisamos miles de funcionarios policiales más, pero me da pena eso. Es decir, me gustaría poder utilizar esos recursos para contratar maestros, para contratar científicos, para aprovechar otros tipos de políticas que me consta que a largo plazo son más importantes para el desarrollo conjunto del país. Pero hay vidas que están en juego, ¿no? Y yo tengo también que priorizar eso. Que la gente vea que no es todo malo, que aunque hay cosas que no nos gustan vivir y que somos cercanos a eso, también tenemos que mostrarle al mundo, al Uruguay, a Montevideo, a quien sea, que hay muy buenos emprendimientos, muy buenas cosas que se hacen a nivel comunitario. Seguridad para mí es poder caminar por mi barrio, es bajarme del ómnibus, no tener que correr por el medio de la calle, esconder lo que llevo adentro de las medias, los championes y algunas otras cosas más. La seguridad es que los niños pueden ir a la escuela y no te tengan que tirar abajo de las mesas cuando escuchan un ruido fuerte. La seguridad es acompañar a esas mamás que crían a 3 o 4 hijos y no hay quien las acompañe. Y el hijo mayor tiene que dejar la escuela, el liceo, para cuidar a los hijos menores para que la mamá pueda ir a trabajar. Eso es seguridad. Seguridad es tener en el medio de nuestro territorio la policlínica, el CAIF, la escuela, o sea, el Estado presente. Para que haya seguridad en los territorios necesitamos al Estado presente. Pero presente digo, no adentro de un lugar todos los servicios metiditos, no, en el medio del territorio, construyendo con nosotros comunidad. Porque si no, no se salva nadie. En los últimos años, la seguridad se volvió una demanda política de altísima complejidad que alimenta todo un engranaje de disputa. Hoy, vivimos en un país considerado inseguro para el 60% de la población que, sin embargo, muchas veces se siente segura en el barrio donde vive. La inseguridad es una sensación que mezcla realidades objetivas y percepciones. Es por eso botín electoral y campo fértil para el discurso de políticos de todos los partidos. Esos mismos políticos que, hasta ahora, han preferido culparse mutuamente en vez de sentarse a buscar caminos y soluciones más allá de la penalización.